Olam 7 Colombia, transmitiendo para el mundo desde Madrid, Cundinamarca, un mensaje de sanidad, reconciliación y advertencia para la raza humana. Las naciones están en convulsión, nos aguardan tiempos difíciles, los corazones de los hombres desfallecen por el temor de las cosas que están sobreviniendo sobre la tierra. Pero aquellos que creen en Dios oirán su voz en medio de la tormenta que dice: yo soy, no temáis. ¿Está usted preparado para este evento? Olam 7 Colombia está aquí para ayudarle en su preparación para el más glorioso de todos los eventos, la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Saludos fraternales, mis queridos amigos, mis hermanos. Siempre es bueno reunirnos para estudiar la palabra de Dios. En este estudio voy a comenzar haciéndole una promesa. Vamos a leer un par de citas del Espíritu de Profecía que es posible que muchos de ustedes nunca las hayan leído. Así es que pónganse cómodos porque vamos a continuar con nuestro estudio. Ezequiel 9, escatológico. Vamos a orar. Bondadoso Padre, gracias por el privilegio de la vida, de la salud, y queremos utilizar estos dones para servirte, para adorarte, para servirte, Padre, a través de tu pueblo. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos dirija y que tú hables por medio del gusano humano, Señor. Queremos simplemente ser vehículo de tu voz para que podamos hablar de parte tuya y que tu Espíritu pueda permear cada corazón que de verdad busca la verdad para honrarte y para poder perseverar hasta el fin. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, en nuestro estudio pasado estuvimos viendo, según lo que dice la sierva del Señor, en el libro Joyas de los Testimonios, el tomo 1, página 335 y 336, que todos aquellos que le dan la mano, que apoyan el pecado, que tapan el pecado, que le hacen guerra a los mensajeros de Dios, que le hacen guerra al mensaje en sí, que desvirtúan, mutilan el mensaje de Dios, lo tergiversan, lo niegan, lo atacan. Hermano, esos que están en la Jerusalén moderna o en la Sion moderna, ustedes saben muy bien cuál es la Jerusalén moderna, ¿verdad que sí? Bueno, es que ya lo leímos también en Joyas de los Testimonios, tomo 2, en la página 65, donde dice que el templo de Dios que menciona Ezequiel 9, el santuario de Dios, es la iglesia adventista del séptimo día, y eso no lo digo yo, lo dice la mensajera del Señor, inspirada por el Espíritu Santo. Así que, mi querido y amado hermano, hermana, si usted cree en la inspiración, pues no le queda ninguna oportunidad de pelear conmigo, sino pelear con Dios y lo que está revelado por el Espíritu Santo. Así es que tengan mucho cuidado, porque hoy en día hay muchos hermanos, inclusive pastores, predicadores, líderes, que se dicen amar y predicar la verdad presente, que en algunos casos denuncian algunas cosas, pero mis amados hermanos, lo que usted nunca va a escuchar de los labios de estos predicadores de la supuesta verdad presente es que ellos le van a decir que eso nunca se va a arreglar, que la prostitución que se ha metido en el moderno Israel, el sancocho de mundo y religión que se ha llevado a cabo por tantos años, eso nunca se va a arreglar. Así es que si eso nunca se va a arreglar, y se lo voy a demostrar otra vez en este estudio, entonces usted tendrá que tomar su decisión, porque sí, así como cayó Babilonia, dice la sierva del Señor, que todas las instituciones religiosas,
Dos puntos. Sacrifican la verdad y sacrifican la aprobación de Dios. Estas instituciones son Babilonias caídas. Eso no lo digo yo, ni tampoco le estoy llamando Babilonia a la iglesia adventista del séptimo día. No. Es decir, lo que usted ve, los edificios, el logo, los papeles legales, el sistema organizacional, esa no es la iglesia adventista. La iglesia adventista, como dice la sierva del Señor, nunca va a caer porque es la iglesia de Dios. Así es que otra cosa que vimos en nuestro estudio pasado también es que vimos que aquellos que le dan la mano a los pecadores de la iglesia, dice la sierva del Señor en la misma cita, Joya de los Testimonios, tomo 1, páginas 335 y 336. Dice que ellos van a caer en la matanza general. Y es posible que su pastor le diga a usted que eso es simbólico. No, la matanza no es simbólica. Es posible que su pastor le diga a usted, o ya le haya dicho, que eso fue para el Israel antiguo. Tampoco. Se cumplió de manera parcial. Parcial se cumplió. Pero el cumplimiento completo, el cumplimiento escatológico, es para ahora, para el Israel moderno. Otra vez le digo, a mí no me crea, créale a Dios. ¿Por qué? Porque se lo voy a leer en unos minutos. Créame lo que se lo voy a leer. También estuvimos viendo en nuestro estudio pasado que todos aquellos que no tengan verdadero celo por Dios, por su palabra, por su obra, todos aquellos que tapen los pecados, otra vez repite la misma cita, dice, caerán en la matanza general. La sierva de Dios no dice por ninguna parte, ni tampoco la Biblia lo dice, que esta es una matanza simbólica o que fue solamente para el Israel antiguo. Hermanos, ¿cómo nosotros vamos a seguir engañándonos? ¿O cómo le vamos a permitir a los líderes que nos sigan engañando? En nuestro estudio pasado estuve mencionando varios nombres, ¿sí? Y estas personas que mencionamos, pastores de grandísimo renombre, están engañando al pueblo. Mi hermano, los que te guían te engañan, dice el profeta Isaías. Pero ¿qué pasa? Que a la mayoría le gusta ser engañado. En nuestro estudio pasado, y desde el principio que comenzamos a ver este tema, vimos una declaración que hizo Willie White. Repito, Willie White, no Elena White. Y en esa declaración, él dijo, no la hermana White, él dijo que la hermana White había dicho que nunca la institución adventista llegaría a la apostasía a un punto que surgiría la necesidad de que Dios creara otra iglesia o hiciera surgir otra iglesia. Ahora, yo le voy a mostrar a usted que lo que dijo Willie White está en contradicción de lo que escribió Elena White. A mí no me lo crea, Yo se lo voy a leer literalmente como está escrito. Recuerde lo que dice la matutina Alza tus ojos. Dios tiene una iglesia. La matutina Alza tus ojos, página 313. Dios tiene una iglesia. No es la iglesia oficial. No es la iglesia reconocida. De hecho, en el libro Spalding and Magan, página 1, versión en inglés, dice que los verdaderos adventistas que perseverarán hasta el final guardando el sábado, el cuarto mandamiento, serán un pueblo oscuro y poco conocido entre los católicos. Ahora, yo le pregunto a usted, mi amado hermano, yo le pregunto a usted,
¿Será que los líderes de la conferencia general y los grandes líderes que están hoy en día persiguiendo a los fieles de Dios no son conocidos? Cuando los mismos jesuitas, y lo probamos ya, hace 2 estudios, si no ha visto ese video, vaya a ver el video pasado o el antepasado, pusimos un video directamente del pastor José Luis Argumedo, donde él dice claramente que él se entrevistó con 2 jesuitas y ellos le dijeron a él que ellos tienen el control de la iglesia a nivel mundial. Entonces, los fieles serán un pueblo oscuro y poco conocido. Esa es la iglesia que nunca va a caer. Los fieles que la iglesia católica no conoce, porque ellos muy bien que conocen a los líderes de la conferencia general. Porque desde ahí ellos están gobernando la iglesia a nivel mundial. Así que, mis amados hermanos, ¿para qué vamos a llamarnos a engaño? Ahora bien, vamos a leer una cita muy interesante. Mire lo que dice en pantalla. La misma página que estuvimos compartiendo hace un momento. Dice: aquellos que dicen creer la verdad no poseen ese poder que Dios les otorgaría si realmente creyeran y se esforzaran por conformarse con su imagen. La iglesia está en el estado de laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. Ahora bien, mi amado hermano, usted recuerda que en videos anteriores leímos una cita de Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 65, donde dice la sierva de Dios que aunque en el pueblo de hoy se persistía en las ceremonias, los ritos, los cultos, ¿sí? Las vigilias, lo que se hace en la iglesia, dice, faltaba el poder y la presencia de Dios. Y mire lo que estamos leyendo ahora en la matutina Alza tus ojos, página 313. Si uno estudia, encuentra, porque es una promesa de Dios. El que busca, encuentra. Dice la cita, sigue diciendo, si Cristo fuese formado ¿dentro de qué? ¿Dentro de qué? Yo le pregunto, ¿dentro de qué? Dice, si Cristo fuese formado dentro. Está hablando de la iglesia. La esperanza de gloria se vería la conformidad con su imagen. Y desaparecerían las pruebas de la iglesia que separan a los miembros de Cristo. Es decir, si Cristo fuese formado dentro de la iglesia, claro, también dentro de cada miembro. Eso se sobreentiende, pero el contexto está hablando de la iglesia. Dice, se encuentra en el estado de laodicense y la presencia de Dios no está en su medio. Entonces, mis hermanos, ¿por qué engañarnos? ¿O por qué permitirle a un hombre que me engañe cuando tenemos la inspiración para guiarnos a toda la verdad? Ahora bien, vamos a contrastar dos ideas. La número 1 es la que presentó Willie White, donde él dice que la hermana White dijo. Eso suena más bien como un chisme. Él dijo, yo dijo, ella dijo y aquellos dijeron. Él dice que la hermana White dijo que la institución nunca llegaría a apostatar a un punto de que Dios se vería en la obligación de hacer surgir una nueva iglesia o una nueva organización. ¿Saben qué, mis amados hermanos? Esa organización ya surgió. Cuando los fieles huyeron de Jerusalén, porque estaba sitiada de los ejércitos romanos, le pregunto yo a usted, y aquí le voy a desenmascarar a los pastores que están engañando a los hermanos. Cuando Jerusalén fue sitiada por los ejércitos romanos, pregunta, ¿quiénes huyeron, mis hermanos? ¿Huyeron Anás y Caifás y los líderes de la iglesia? Al contrario,
2 videos anteriores leímos todas las señales que Dios les envió al pueblo de Israel para que salieran de Jerusalén. ¿Y saben ustedes lo que dice el conflicto de los siglos? Que cuando Cestio Galo se retiró, los judíos entonces se envalentonaron, persiguieron a los romanos, los atacaron y mataron a muchos soldados. Pero Cestio Galo ni siquiera le hizo caso. Él iba de vuelta a Roma a cumplir con lo que le tocaba allá. Se rumora que había muerto un gran líder y que él quería tomar ese puesto, ¿sí? Pero ¿qué sucedió, mi amado hermano? La huida o la retirada de Cestio Galo fue la providencia que la presentó. ¿Para qué? Para que se cumpliera la palabra de Dios. Cristo Jesús advirtió: cuando vean a los ejércitos enemigos y vean la abominación asoladora puesta en el lugar donde no debe estar, o puesta en el lugar santo, como dice la Reina Valera del 60, dice: huyan, no vayan, no vuelvan, no entren, no se queden en Jerusalén. Y dice el historiador Flavio Josefo, dice el historiador Eusebio, y dice la palabra inspirada de Dios en el conflicto de los siglos, que en el sitio y la destrucción de Jerusalén no murió ni un solo cristiano. Gloria a Dios y aleluya por eso. Ni un solo cristiano murió. Ahora, si usted lee tanto en la inspiración como en la historia lo que pasó dentro de Jerusalén, hermano, eso es catastrófico. Eso le rompe el corazón a cualquiera. Las madres comiéndose sus propios niños, hermanos. Los padres mataban a los hijos y viceversa por un bocado de comida. Y usted me va a decir a mí que eso fue simplemente para allá, que eso no tiene nada que ver con nosotros. Hermanos, vamos a leer lo que dice ahora, porque de Jerusalén no huyeron los líderes. Y a ustedes, muchos pastores les han enseñado que cuando ven el zarandeo, los infieles van a ser sacados de la institución, de los edificios, y que los fieles se van a quedar allá adentro. ¿Dónde encuentra usted eso? ¿Dónde lo encuentra? Para usted poder entender esto, tiene que saber lo que es iglesia. Hechos de los Apóstoles, página número 10, dice: desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia de Dios en la tierra. Las almas fieles. No es el conglomerado de 30 millones, hermanos. Como dice la sierva de Dios, no somos salvados ni por iglesia, ni por nombre, ni en grupos. Ahora, yo le voy a mostrar a usted que lo que dice Elena White no tiene nada que ver con lo que dice Willie White. Que ya surgió una nueva iglesia, una nueva organización para los fieles y para los infieles también. Porque ¿qué está haciendo Dios? Dios está haciendo poco a poco, sacando a los fieles de la institución. Sí, Señor. Sacando a los fieles de la institución y dejando que los infieles que aman el mundo y aman el pecado y aman a Mamón se queden ahí adentro engañados. Ahora, ¿se formó una iglesia, sí o no? Vamos a leer lo que dice la matutina. Antes de leerlo, le voy a hacer una pregunta. Cuando ese muchacho joven, ese hombre joven llamado Saulo, se convirtió, que se encontró con el Señor Jesús, y el Señor Jesús se le manifestó y le dijo: mira, dura cosa te es dar a ti cosas contra el aguijón. Y luego le dijo: mira, ve a la calle primera. Allá un varón llamado Ananías te pondrá las manos y recibirás el Espíritu Santo. Dios le reveló lo mismo a Ananías. Los compañeros de Saulo, lo llevaron allá. Pero le pregunto, mi amado hermano,
¿Será que a Saulo lo mandaron al Sanedrín o lo mandaron a la conferencia general? Bueno, no necesitamos esperar ni tampoco especular. Vamos a leer lo que dice la matutina No temáis, manada pequeña. Y si usted no tiene esta matutina y si nunca ha leído estas citas, como le dije al principio, se las voy a regalar, porque es posible que ustedes nunca hayan leído estas citas. Estas citas están contundentes. En la página 224, la matutina No temáis, manada pequeña. Dice así la cita. Vamos a leerla. Dice: la luz maravillosa que iluminó las tinieblas de Saulo fue obra del Señor, pero había también una obra que sería hecha por él, por los discípulos de Cristo. Jesús envió al judío inquisidor a su iglesia para obtener de ellos un conocimiento de su deber. Ahora, mi amado hermano, vamos a terminar de leer la cita y comentamos. Sigue diciendo: Cristo realizó la obra de revelación y convicción, y ahora el penitente estaba en condición de aprender de aquellos a quienes Dios había ordenado enseñar su verdad. Oh, mi amado hermano, ¿será que a Saulo lo mandaron al Sanedrín, a la conferencia general? Aquí me está diciendo que a Saulo lo mandaron a la iglesia de Dios. Bueno, si tuviéramos a Anás y a Caifás y a los miembros del Sanedrín predicando en las congregaciones hoy en día, estuvieran diciéndole a los hermanos lo mismo que muchos pastores de alto renombre le están diciendo: templo de Dios es este, templo de Dios es este, templo de Dios es este, y no tememos que nos venga mal porque somos el pueblo de Dios. Eso es un mensaje de Satanás, un mensaje de engaño, porque acabamos de leer que Pablo, el nuevo converso, el nuevo discípulo, Pablo, iba a ser recibido en la iglesia de Dios y no era la iglesia rabínica. Entonces le pregunto, mi amado hermano, ¿será que Dios sí va a dejar a esta iglesia de un lado si los líderes no se arrepienten de sus abominaciones? Porque eso es lo que dice Ezequiel 8 y 9. De hecho, ¿cómo le llama el Señor a los adventistas del séptimo día en Ezequiel capítulo 2 y capítulo 3? Les llama impíos. ¿Y cómo les llama a la sierva del Señor? En Joyas de los Testimonios, tomo 1, 335 y 336, se le llama impíos a todo aquel que se ande revolcando en el pecado, que ame al mundo, que se parezca al mundo, que imite al mundo, que camine con el mundo, que coma como el mundo, que se vista como el mundo. Hermanos, no nos llamemos engaño, porque el que siembra vientos cosecha tempestad. Por sus frutos nos conocerán, los conoceréis. Y dice la sierva del Señor, matutina, no temáis, manada pequeña, que Pablo fue enviado a la iglesia de Dios. La iglesia, como dice, él mismo dice, lo dice Pablo, la iglesia que está en tu casa, la iglesia que está en su casa, la iglesia que está en la otra casa. Esa, porque según lo que dice la matutina, alza tus ojos, 313, solamente la presencia del alto y sublime constituye una iglesia de Dios. No es el nombre, no es el logo, no son los papeles legales, no son las patentes, no son los abogados católicos que persiguen a los fieles adventistas, y estos abogados católicos, ¿saben qué? Son pagados con el diezmo que usted da. A mí no me interesa el diezmo de nadie, ni nunca le ando pidiendo diezmos a nadie, pero para usted es la maldición también si usted sigue dando diezmo a una institución que persigue a los hijos de Dios. Entonces, mis amados hermanos,
Sigamos leyendo lo que dice la cita. Repito, no temáis, manada pequeña, página 224. Sigue diciendo así. Así sancionó Jesús la autoridad ¿de qué? De su iglesia organizada y puso a Saulo en relación con sus representantes en la tierra. Hermanos, ¿a usted no le han enseñado que los ministerios de sostén propio son hijos del diablo, son disidentes, son diabólicos, son locos, son extremistas, separatistas? Todo lo que es istas e ismos se lo adjudican, se lo indilgan a los hermanos porque no están trabajando dentro de la institución. A mí no me gusta llamarle organización, porque organización es algo organizado según el orden de Dios. Pero hermano, en la matutina No temáis, manada pequeña, 224, dice que la iglesia de Dios, la iglesia organizada, eran los pescadores ignorantes que nunca fueron a la escuela de teología. Pescadores, imagínese usted cómo olían esos hombres al final del día cuando salían a pescar. Cómo olían esos hombres cuando se andaban medio mundo, caminando por montañas, montes, entre piedras, pasando hambre y de todo. No olían a aire acondicionado y a calefacción, no olían a perfume, no olían a carro y a ropa nueva. Pero esos eran los teólogos y los pastores que Dios había organizado y ordenado él mismo por el Espíritu Santo. Pero hoy pensamos que va a ser distinto, que los teólogos que hacen guerra contra el mensaje y los mensajeros, esos son los ordenados, esos son los ungidos de Dios. Serán ungidos por el Vaticano muchos, pero no por Dios, porque Dios no unge a nadie para perseguir a sus mensajeros. Y hermano mío, sigue diciendo la cita, volviendo a ella, todas las bendiciones fluyen de Cristo, pero ahora Él había establecido una iglesia como su representante en la tierra y a ella le incumbía la obra de dirigir al pecador arrepentido en el camino de la vida. Entonces, hermanos, ¿en dónde vamos a quedar nosotros? ¿En dónde vamos a quedar nosotros? ¿Vamos a ponernos en acorde con la iglesia de Dios? ¿O vamos a permitir que nos sigan engañando o que le sigan engañando a usted? Porque yo no trago cuentos y yo no trago entero. Es algo muy sencillo, muy sencillo. Usted tiene que tomar su decisión por la verdad o por el error. Por el hombre o la mujer que ungió al Espíritu Santo para predicar. No estoy hablando de pastoras, obviamente. Eso es otra parte de la apostasía omega. Tener pastoras en la iglesia adventista, donde la iglesia nunca en la vida, en su historia, ha tenido aberración tal, ¿sí? Una de las características de un pastor es que sea marido de una sola mujer. Ahora, dígame usted, como una pastora va a ser marido de una sola mujer. Pero bueno, eso no es tema de ahora, ni vamos a tratar eso ahora. Usted tiene que tomar su decisión, mi amado hermano. Vamos a leer la última cita. Y con esto vamos a clausurar este estudio. Y esta cita viene del libro Testimonios para los Ministros, página 265, y dice la cita así. Esta no es la cita, simplemente es un resumen, un compendio que yo hice, mostrando que ya la nueva iglesia ha surgido. Ya surgió
ya se formó una nueva iglesia y es algo muy distinto. Según lo que hemos visto, el remanente escapa de la apostasía omega. Ya hay un nuevo movimiento y una nueva organización. Y ahí le doy la cita. Está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 238 y 239. Y esa nueva organización que hace guerra contra el mensaje de Dios, esa nueva organización que hace guerra contra los pilares de nuestra fe, que ha escrito libros de una nueva orientación, que tiene en muy poco el sábado y al Dios que lo creó, esa nueva organización va de ciudad en ciudad haciendo una gran obra, pero no para Dios, sino para ellos y para las tinieblas. Esa nueva organización que no permite que nadie se interponga en su camino, sino, mire usted lo que está pasando con el pastor Conrad Vine y el pastor Ron Kelly. Para muestra basta un botón. Esa organización nueva se ha convertido en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y eso no va a cambiar. Bueno, va a cambiar, pero de mal en peor. Dice la mensajera del Señor en el libro Primeros Escritos que habrá muchos cambios y dice, y no del error a la verdad. Usted saque su propia conclusión. Ahora bien, yo voy a leer la última cita que le dije hace un momentico y con esta vamos a terminar. Se encuentra en el libro Mensajes Selectos, en el tomo 1, páginas 238 y 239, y dice así la cita. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría, atención a esto, en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Ahora, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra reorganización significa volver a organizar algo y organizar algo de manera distinta y de forma que resulte más eficaz. Ahora, basados en estas dos definiciones, usted saque su conclusión si se ha reorganizado la institución adventista y si se ha hecho de manera distinta. En la música, en la vestimenta, en la comida, en los sermones, en los libros, en las emisoras, en los programas, en las campañas, en los estudios bíblicos, en los folletos de escuela sabática. Usted saque su conclusión y sea usted mismo el propio jurado. Sigue diciendo la cita, mis amados hermanos. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Dice, número 1, los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Número 1. Número 2, sería cambiada nuestra religión. Número 3, los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Número 4, se establecería una nueva organización. Número 5, se escribirían libros de una nueva orientación. Número 6, se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Número 7, los fundadores de este sistema
Irían a las ciudades y harían una obra maravillosa, pero para el diablo, no para Dios. Por supuesto, punto número 8. Se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. Hoy se celebra el Día del Conquistador, el Día de la Mujer, el Día de los Matrimonios, el Día del Pastor en sábado. Punto número 9. No se permitiría que nada, y yo le añado, y ni nadie tampoco, se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Y número 10. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio. Obviamente, echando a un lado el mensaje de los 3 ángeles, hermanos. Tendrían muy en poco el sábado y al Dios que lo creó. Ahora, mire lo que dice el punto número 11 de esta cita. Hermanos, estos puntos del 1 al 11, yo los enumeré sacándolos de la cita que les dije. No fue una conclusión mía. Yo simplemente los desglosé uno por uno para que se vieran más claramente. Oiga lo que dice el punto número 11. Dice así: habiendo puesto de lado a Dios. ¿Cómo así, hermano? Dice, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Ahí termina la cita, cierro comillas, y tengo la pregunta. ¿Significa esto que desaparecería la institución adventista? ¿O que hogaño, como en antaño, Dios sacará su remanente de esta nueva organización para preservar su simiente pura? Bueno, hermanos, usted responde a la pregunta. Ahora yo le digo algo. Ya todas las características de los 11 puntos que le leí del libro Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 238 y 239, ya se pueden ver a la luz del día hoy en día, según lo que estamos diciendo. Ahora, el punto número 11 dice que los líderes, porque esto es algo muy interesante. Cuando hablan de la apostasía omega, hay hermanos, líderes y aún pastores que se dicen de la verdad presente, que dicen que son casos aislados, que eso seguro uno en Egipto, otro en Rusia, uno en la China, uno en Estados Unidos, uno en Sudamérica. Hermanos, óigame, qué cosa tan terrible cerrar los ojos de manera voluntaria. Aquí estamos hablando de los líderes. Ellos son los que toman la decisión. ¿Usted cree? Le voy a poner un solo ejemplo porque ya no tengo el tiempo. Voy a cerrar ya casi. ¿Usted cree que un pastor de una iglesia local va a decidir qué libros va a imprimir la iglesia a nivel mundial? Hermano, yo no quiero ser grosero ni sarcástico, pero como ya les he dicho, no me dejan a veces la opción. ¿A quién se le ocurre? ¿En cabeza de quién cabe eso? Decir o pensar aún que un pastor de una iglesia local va a decidir los libros que imprime y distribuye la iglesia. Bueno, para muestra basta un botón. Ahí tenemos el ejemplo del libro La Gran Esperanza. Un libro mutilado, un libro aguado, un libro que le sacaron toda la esencia del conflicto de los siglos. Sí, salen diciéndole al mundo que están repartiendo el conflicto de los siglos. Una burda mentira del diablo para engañar a la gente. Es como cuando usted coge un niño, le mete un dulce en la boca y luego se lo saca de la boca.
dice que estos líderes de la iglesia, desde la conferencia general hacia abajo, van a poner a Dios a un lado, porque Dios es un estorbo. Así como también Elena White fue un estorbo, así como también el antiguo Israel mató a la mayoría de los profetas y los persiguió. Hoy no es distinto. Hoy no es distinto, mis amados hermanos. Y la iglesia hoy está repitiendo la historia del Israel de antaño. Lo que hicieron allá ellos se está repitiendo en el Israel de hogaño. Yo quisiera equivocarme. Mis amados hermanos. Pero lamentablemente no creo que me equivoque. Y si usted cree que estoy equivocado, el trabajo suyo es muy fácil. Es muy sencillo. Así como yo me he tomado horas y horas y horas y horas para estudiar y poner todo esto en orden y prepararlo, pues entonces haga usted lo mismo. Y demuéstreme con las escrituras, no con lo que diga su pastor, no con el manual de iglesia, no con libros escritos por ningún pastor. Demuéstreme con la inspiración que yo estoy equivocado. No porque yo sea infalible ni me crea que sepa más que nadie, sino porque yo simplemente me estoy limitando, me estoy circunscribiendo a leer la inspiración. Y como yo no dependo de que me den un cheque en la iglesia, yo tengo la libertad para decir lo que Dios ponga en mi corazón que tenga que decir. Porque hay demasiado engaño y hay demasiada pastolatría. Muchos hermanos que idolatran a sus pastores. Criticamos a los católicos porque adoran a María. La mayoría de los hermanos adventistas adoran a los pastores y adoran a la institución más que a Dios. Yo nací ahí. No pueden decirme que no. Amados hermanos, yo deseo que su decisión sea por la justicia, por la verdad. Y suelte la institución, porque esa institución hace ratos que soltó a Dios. Acabamos de leerlo en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, 239. Esperamos que el Señor Jesús les bendiga rica y abundantemente y que su decisión sea a favor de Cristo y de la verdad. Hasta la próxima.